El aeropuerto Benito Juárez se convirtió, como tantas noches antes, en el lugar más cercano al silencio que Isabel Montoya podía encontrar en Ciudad de México. Era casi medianoche cuando el avión tocó tierra, y la ciudad se extendía debajo como un manto de luces que prometían todo y cumplían muy poco. Isabel observó desde la ventanilla con los ojos cansados, sosteniendo su café sin beber, porque el café ya había perdido su sabor hace varios años, igual que casi todo lo demás. Tenía 39 años y una empresa de tecnología que valía más de lo que podía contar con los dedos de las manos. Revistas la entrevistaban, televisiones la invitaban. Su departamento en la Colonia Condesa tenía una terraza desde la que se podía ver medio de la ciudad, y desde esa terraza, en las noches más cálidas, Isabel se sentaba con un vaso de vino y miraba el horizonte sintiéndose la persona más sola del planeta. No que alguien lo supiera. Para el mundo, Isabel Montoya era sinónimo de éxito, de determinación, de esa mujer que no necesita nada ni a nadie. Y en cierto modo, eso era real. Pero entre lo que es real y lo que es verdadero, existe un espacio enorme, y Isabel llevaba años viviendo en ese espacio sin saberlo. La última hora del vuelo pasó en silencio. La mujer que se sentaba a su lado, una ejecutiva de una empresa americana, según dijo al principio, había decidido dormir pasada la mitad del camino, y Isabel agradeció eso en secreto, porque las conversaciones en aviones eran uno de los cansancios que nadie cuenta, pero que se acumula con el tiempo. La cinta de bagajes comenzó a moverse con su acostumbrada lentitud. Isabel dejó de revisar su teléfono, donde tenía 3 correos urgentes y 2 mensajes de su asistente, y observó las maletas pasar una tras otra. Conocía su mala de viajes, de un color negro elegante, con una franja de plata en el borde y una etiqueta de cuero que mandó a grabar años atrás en un viaje a Florencia. Era fácil de reconocer, o eso creía. Cuando la vio aparecer, la tomó con una mano distraída y caminó hacia la salida sin detenerse. El aeropuerto a esa hora era como un túnel de aire acondicionado y luces blancas demasiado fuertes, y ella atravesó todo sin ver nada. Un taxi la esperaba afuera, mandado por su asistente como siempre, y 15 minutos después ya estaba subiendo el ascensor de su edificio, cansada de un vuelo de 9 horas y de la conversación obligatoria con un empresario de Guadalajara que había intentado convencerla de una fusión que no le interesaba en absoluto. Su departamento la recibió con el silencio que siempre la recibía. Luces automáticas que se encendían al detectar movimiento. Un espacio impecable, diseñado por un arquitecto famoso que entendía la estética pero no entendía a Isabel. Todo era perfecto. Todo estaba en su lugar. Las flores en el florero siempre frescas, reemplazadas cada 3 días por un servicio que se pagaba mensualmente. El arreglo de mesa que nadie movía, los libros en la estantería que nadie leía, solo estaban ahí para que otros supieran cuánto leía Isabel Montoya. En ese perfecto orden, no había espacio para nada que no haya sido planificado, ni para sorpresa, ni para desorden, ni para lo inesperado. Isabel dejó la mala en el closet de entrada y se duchó sin pensar. Se puso pijama de seda, uno de los pocos lujos que se permitía en esos momentos, y decidió que revisaría el contenido de la mala al día siguiente. Era lo que siempre hacía, posponer las decisiones pequeñas, porque las grandes ya la consumían todo. Pero esa noche, el insomnio la visitó como un invitado no deseado. A las 2 de la madrugada, ya rendida ante el sueño que no llegaba, bajó y abrió la mala, solo para sacar lo que necesitaría al día siguiente. Un gesto rutinario, automático. Se detuvo al ver los primeros centímetros de tela. No eran sus ropas. Hubo un momento, apenas un segundo, realmente, en que Isabel Montoya, la mujer que dirigía un equipo de 200 personas
y tomaba decisiones que afectaban millones de pesos cada día. No supo qué hacer. Sus manos se quedaron suspendidas sobre la mala, como si el aire mismo se hubiera endurecido. Lo primero que sacó fue un vestido de algodón, ligero, con un estampado de flores pequeñas que parecía lavado muchas veces antes. Suave, amable, sin la rigidez de las prendas nuevas. Debajo, una blusa blanca sencilla. Un pantalón de lino que tenía una pequeña mancha de tinta en el dobladillo, como si alguien lo hubiera usado mientras escribía sentada en un pasto. Isabel sacó cada prenda con cuidado, extendiéndolas sobre la cama como si estuviera leyendo un libro que no entendía. Había un libro de poesía con anotaciones escritas a mano en los márgenes. Notas pequeñas, reflexivas, en una letra que denuncia a alguien que piensa antes de escribir. Había 2 juguetes, un pianito de colores brillantes y un muñequito de trapo con los ojos un poco gastados por el uso, el tipo de juguete que un niño abraza antes de dormir. Y entre todo, en un sobre pequeño de color beige, una carta doblada con cuidado, como si fuera un secreto que alguien había decidido preservar para siempre. Isabel no la abrió. No esa noche. La sostuvo en sus manos por un momento, sintiendo el peso de ese papel, tan ligero y tan pesado al mismo tiempo, y entendió, sin necesidad de leer una sola palabra, que esta mala no le pertenecía, que le pertenecía a alguien que tenía un niño pequeño, que leía poesía, que escribía cartas con cuidado, que usaba ropa lavada muchas veces porque se sentía bien en ella. Era un mundo completamente diferente al suyo, un mundo que no medía el tiempo en reuniones ni en vuelos, sino en cartas escritas a mano y en juguetes abrazados en la oscuridad. Isabel pasó el resto de la madrugada despierta, no porque no pudiera dormir, aunque eso también fue cierto, sino porque algo en esa mala le había despertado una cosa que no sabía que todavía existía en ella: la curiosidad. No la curiosidad profesional, esa que la llevaba a analizar datos y estrategias de mercado, sino otra cosa, una curiosidad más antigua, más pequeña, más humana. La curiosidad sobre quién era la persona que duerme rodeada de poesía y juguetes. Cuando el sol entró por las ventanas de piso a techo de su departamento, un sol débil, filtrado por la contaminación del valle, Isabel ya había decidido. Iba a volver al aeropuerto, iba a devolver la mala. Era lo correcto, era lo eficiente, era lo que haría cualquier persona responsable, era lo que haría Isabel Montoya. Y sin embargo, mientras se arregló frente al espejo, eligiendo un outfit más simple de lo que normalmente usaría, como si sin conciencia lo estuviera haciendo, pensó por primera vez en mucho tiempo que tal vez no tenía tanta prisa. El día amaneció con un cielo gris sobre Ciudad de México, como ocurre en tantas mañanas de la estación de lluvias, y Isabel salió de su edificio con la mala ajena en el asiento trasero del auto, sintiéndose extraña por una razón que no podía explicar. No era incomodidad, era algo más cercano a una expectativa, como si el día tuviera algo preparado para ella. Y en cierto modo, lo tenía. Isabel llegó al aeropuerto con casi 1 hora de anticipación, lo cual era absurdo y lo sabía. Normalmente ella era la persona que llegaba justo a tiempo, ni 1 minuto antes ni 1 minuto después, porque cada minuto tenía un valor que calculaba con precisión. Pero esa mañana se había despertado antes de la alarma, con la mala de Clara Estrada. Ya conocía el nombre. Lo había encontrado en la etiqueta del equipaje. Demasiado presente en sus pensamientos, como para seguir durmiendo. Se fue directa a la oficina de objetos perdidos. Una mujer de edad madura con lentes de arillo le explicó con paciencia que no tenían registros de una mala perdida reciente con ese nombre. Tal vez la otra persona tampoco había llegado todavía a reclamar la suya. Isabel aceptó la información. Dejó sus datos de contacto
y se sentó en una de las sillas de espera del hall principal, sosteniendo un café que esta vez sí bebió, aunque sin sabor, observando el movimiento a su alrededor. El aeropuerto en las mañanas era un lugar diferente al que conocía de las noches, más lleno, más ruido, más familias con niños corriendo entre las maletas y los carts de equipaje. Isabel observó a una madre sostener a un bebé con una mano mientras buscaba algo en su bolso con la otra, y por un momento imaginó cómo se vería su propia vida vista desde afuera, desde esa misma distancia con la que ella observaba a los demás. Casi una hora después, cuando ya estaba preparándose para irse, la vio entrar. No la reconoció inmediatamente. No había por qué reconocerla. Nunca la había visto antes. Pero algo en la forma en que esa mujer caminaba, sin prisa, sin el aire de alguien que tiene que estar en algún otro lugar, la hizo detenerse. Era alta, de una estatura media, con el cabello oscuro recogido en una cola floja que permitía ver su cara completa. Una cara de facciones suaves, con una pequeña cicatriz casi imperceptible cerca de la ceja izquierda, y unos ojos que Isabel describiría después, con dificultad, como de color miel oscura. Caminaba de la mano de un niño de unos 5 años, un chico con rulos y una mochila casi más grande que él, que saltaba con cada paso como si el piso del aeropuerto fuera un parque de juegos. Isabel se levantó, se caminó hacia la oficina de objetos perdidos y llegó justo cuando la mujer se acercaba al mostrador. La escuchó dar su nombre, Clara Estrada, y entonces Isabel entendió que la persona que había imaginado durante toda la noche estaba ahí, a menos de 3 metros de ella. Se acercó con la mala en mano. Mala en 1700. Clara la vio, y sus ojos, esos ojos miel oscura, se abrieron con una expresión que no era sorpresa exactamente, sino algo más cercano al alivio, como si hubiera estado cargando una preocupación durante horas, y alguien la estaba levantando de los hombros. «Es la mala», dijo Clara, casi para sí misma, y luego miró a Isabel con una sonrisa que parecía surgir de un lugar muy genuino, sin esfuerzo, sin cálculo. Isabel le extendió la mala, y Clara la recibió con ambas manos, sosteniéndola contra el cuerpo como si fuera algo precioso. El niño, Mateo, como supo después, miró la mala, y luego a Isabel con una seriedad que hizo sonreír a Clara. La conversación que siguió fue breve. Clara preguntó cómo había pasado. Isabel explicó el error en la cinta de bagajes. Clara agradeció con una sinceridad que Isabel no estaba acostumbrada a recibir. Fue Clara quien dijo lo que Isabel no se atrevió a decir. ¿Y ha desayunado? Porque yo tenía que sentarme a tomar un café antes de salir, y Mateo todavía necesita desayunar. Si quiere, puede acompañarnos. Es lo menos que puedo hacer. Isabel casi dijo que no. Tenía 2 reuniones esa mañana. Su agenda estaba llena desde las 10. Pero la palabra que salió de su boca fue sí. Y al decirla, sintió algo que no sabía cómo nombrar, como si una pequeña compuerta se abriera en algún lugar dentro de ella. El café del aeropuerto no era un lugar especial. Una mesa de esquina cerca de las ventanas, sin vista a nada en particular, con el ruido de anuncio de vuelos de fondo. Pero para Isabel se convirtió en uno de los recuerdos más vívidos de esa temporada. Clara pidió un café negro y un jugo para Mateo, y mientras esperaban, el niño sacó un cuaderno de su mochila y comenzó a dibujar con una concentración tan seria que parecía estar trabajando en algo de suma importancia. Clara lo observó con una sonrisa que Isabel notó inmediatamente. No era una sonrisa de orgullo, sino de admiración genuina, como si Clara realmente lo viera. No como una extensión de sí misma, sino como una persona completa, pequeña y asombrosa. «Siempre dibuja así», dijo Clara, casi susurrando, como si no quisiera interrumpir el silencio creativo de su hijo.
como si el mundo se pudiera dibujar completo si uno tiene suficiente paciencia. Isabel miró al niño, la punta de la lengua asomando ligeramente, los dedos apretando el lápiz, y sintió algo moverse en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No lo identificó entonces, solo lo sintió. La conversación entre ellas fluyó de una manera que Isabel no tenía registrada en sus experiencias recientes. Clara no le preguntó por su empresa, ni por sus inversiones, ni por los artículos que la habían entrevistado. Le preguntó si le gustaba viajar, no por negocio, sino por placer. Isabel se quedó pensando unos segundos antes de responder. Nadie le había hecho esa pregunta con esa intención en mucho tiempo. Creo que no sé la diferencia, dijo finalmente, y fue la primera cosa honesta que había dicho en semanas. Clara asintió, sin juzgar, sin la lástima que Isabel se temía, solo con una comprensión silenciosa que resultó más difícil de soportar que cualquier comentario. Cuando Isabel se despidió, con la sensación de que el tiempo se había pasado volando de una manera que no estaba acostumbrada a experimentar, Clara le ofreció su número de teléfono, por si alguna vez necesita otra cosa que se haya olvidado. Isabel casi dijo que no necesitaría, casi dijo que su vida estaba muy completa, gracias. En cambio sacó su teléfono y marcó el número. Y al caminar de vuelta al estacionamiento, con el sol ya alto y el calor de la ciudad comenzando a presionar, Isabel observó durante ese café cómo Clara interactuaba con el espacio alrededor de ella, no con la atención de alguien que está tratando de impresionar, sino con una naturalidad que Isabel envidiaba sin saberlo. Cuando el mesero llegó con los cafés, Clara lo trató como a alguien que conocía desde hace tiempo, no porque lo conociera, sino porque esa era su manera, tratar a cada persona como si importara. Isabel pensó en cuántas veces ella había ignorado a un mesero, en cuántas conversaciones se había negado a estar presente porque tenía la mente puesta en otro lugar. Con Clara, por alguna razón que no podía explicar todavía, su mente estaba exactamente donde su cuerpo estaba. Presente. Despierta. Cuando el café terminó y Clara necesitó irse, Mateo tenía clase de dibujo a las 11, y Clara nunca llegaba tarde a las cosas de su hijo. Isabel la vio caminar hacia la salida del aeropuerto con la misma serenidad con la que había llegado, sosteniéndole la mano al niño, y por un momento se quedó ahí de pie observándola desaparecer entre la multitud, sintiéndose como alguien que estaba perdiendo algo sin haberlo tenido todavía. El camino de vuelta a la Condesa fue largo. El tráfico a esa hora de la mañana era un muro de autos que avanzaba con una lentitud frustrante. Y en ese tiempo, atrapada entre un camión y un transporte público que echaba humo por la ventana, Isabel Montoya, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en sus reuniones. 3 días pasaron antes de que Isabel escribiera. No 3 días de indecisión. Isabel no era indecisa, sino 3 días en los que el número de Clara Estrada estuvo en su pantalla de bloqueo como una cosa que la observaba cada vez que revisaba el teléfono, que era muchas veces al día. El primer día la convenció de no escribir todavía. El segundo día, pensó en escribir un mensaje breve y profesional, algo cortés pero distante. El tercer día, a las 11 de la mañana, con el sonido de una videoconferencia de fondo que ya había dejado en silencio, escribió simplemente: «Hola, soy Isabel. Creo que me quedé con un libro que estaba en la mala por error. Podemos devolverlo». Era un pretexto, y lo sabía. El libro lo había puesto en un cajón de su cuarto de madrugada, junto con la carta que aún no había abierto, y la verdad era que no tenía ninguna intención de devolver ninguno de los dos. Pero necesitaba una razón para ver a Clara otra vez, y esa razón tenía que parecer razonable. Clara respondió en menos de 5 minutos. «Qué buena suerte. El libro es importante para mí. ¿Te gustaría que nos vemos esta tarde?»
Isabel miró el mensaje con una expresión que su asistente, de haber estado presente, habría descrito como extraña. Guardó el teléfono y aceptó. Esa tarde se encontraron en Coyoacán, en un pequeño café que Clara eligió, un lugar con las paredes pintadas de un azul desteñido por el sol, con macetas de geranios en cada mesa, y la música de un radio antiguo que transmitía un programa de boleros. Isabel llegó en su auto. Un SUV negro impecable que se veía absurdamente lujoso al estacionarse entre los Volkswagen y los taxis amarillos de la calle. Y caminó hacia el café sintiéndose de golpe muy visible, como si todos la estuvieran observando. Clara la recibió de pie, sin Mateo esta vez. «Está con mi madre», explicó simplemente, y le ofreció la silla que daba a la calle, desde donde se podía ver el movimiento del barrio. Señoras con bolsas de mercado, un perro callejero durmiendo en la banqueta con una dignidad que parecía irrisoria, niños corriendo entre las raíces de los árboles centenarios que partían el pavimento. Isabel entregó el libro, y Clara lo recibió con cuidado, sosteniéndolo un momento entre sus manos antes de darlo de vuelta a su bolso, como si fuera un amigo que había estado de viaje mucho tiempo y por fin volvía a casa. Pero no se fueron inmediatamente. Clara pidió otro café y preguntó, con esa misma naturalidad que Isabel estaba aprendiendo a reconocer, si quería caminar. Isabel, quien normalmente movilizaba su cuerpo solo entre el asiento de un auto y una silla de oficina, dijo que sí. Y así comenzó una de las tardes más largas e inesperadas de su vida adulta. Clara caminaba con un ritmo que al principio desesperó a Isabel. Demasiado lento, sin dirección aparente, pero que fue convirtiendo la caminata en algo más cercano a un viaje que a un traslado. Se detenían en cada esquina, no porque Clara no supiera por dónde ir, sino porque en cada esquina había algo que quería mostrarle. Un mural pequeño en la pared de un edificio antiguo, hecho por alguien que no firmó su obra. Un puesto de flores donde las clavellinas se mezclaban con las rosas de una manera que Isabel pensó que ningún arreglo profesional podría igualar. El sonido de un saxofón tocando desde un edificio de 2 pisos, mezclándose con la conversación de una familia comiendo en una mesa sacada a la banqueta. Un perro callejero que dormía en la sombra de un árbol con una expresión tan calmada que parecía haber resuelto todos los problemas del mundo. Clara le describía cada cosa, no como una turista describe un lugar, sino como alguien que lo ama desde hace mucho tiempo, y que todavía se sorprende de ello. Y Isabel, que había vivido en esta ciudad durante 15 años, y que nunca se había detenido a ver la manera en que los árboles convertían la luz en algo diferente a lo que era, empezó a sentir que estaba conociendo Ciudad de México por primera vez, como si todos esos años había vivido sobre la superficie de algo, y Clara, sin intención, estaba mostrándole lo que había debajo. ¿Has vivido aquí siempre?, preguntó Isabel en algún momento, mientras cruzaban un jardín pequeño donde los árboles de jacaranda, esos árboles que florean en abril y convierten Ciudad de México en una cosa completamente diferente, ya comenzaban a mostrar las primeras flores moradas del año. Clara sacudió la cabeza. No, llegué hace casi 4 años. Y después, sin que Isabel lo pidiera, añadió, antes vivía de otra manera, muy otra manera. Pero esta es la que me quedó, y es la que quiero. Esa respuesta quedó en el aire entre ellas durante el resto de la caminata. Isabel no preguntó más. No porque no tuviera curiosidad, la tenía, más de la que debería, sino porque algo en el tono de Clara le dijo que esa historia no era para contarla en una tarde, ni tal vez en una sola conversación. Era una historia que Clara sostenía con cuidado, como uno sostiene algo frágil que todavía está sanando. Se despidieron al anochecer, de pie en la esquina donde Clara necesitaba tomar el camión para llegar a su casa. Un detalle que Isabel notó y que de alguna forma hizo que la tarde se sintiera más real, más completa, más cercana a la vida verdadera que ella conocía desde afuera, pero en la que nunca había participado.
Clara le dio un abrazo al despedirse, breve, cálido, como si fuera la cosa más natural del mundo. Isabel no recordaba cuándo fue la última vez que alguien la abrazó de esa manera, sin protocolo, sin intención de impresionar, solo porque sí. En el camino de regreso a la Condesa, con el tráfico atrapándola en el eje central y las luces de la ciudad encendiéndose una por una en el horizonte, Isabel pensó en algo que Clara había dicho durante la caminata, casi de pasada. El libro de poesía tiene anotaciones mías. Las escribí mientras lo leía hace años. Es como un diálogo entre yo y el libro, ¿sabes? Como si el libro me hablara y yo respondiera. Isabel pensó en las notas que había leído con sus propios dedos, las notas pequeñas y reflexivas, y por primera vez entendió que no estaba leyendo las marcas de una lectora casual. Estaba leyendo la voz interior de Clara Estrada. Una voz que Clara compartía con los libros, que tal vez compartía con muy poca gente más. Esa noche, en su departamento, Isabel apagó todas las luces, excepto la de su mesita de noche, y se sentó en la cama con el libro de Clara en las manos. No lo abrió, solo lo sostiene, sintiendo el peso de esas páginas donde alguien había dejado rastros de su alma, y por primera vez en mucho tiempo, su departamento no se sintió tan grande. Se quedó así durante varios minutos, y luego miró alrededor, al florero perfecto, al arreglo que nadie tocaba. Y por primera vez se preguntó qué clase de vida era esta que había construido con tanto cuidado. Una semana pasó sin que Isabel viera a Clara. No fue un silencio intencional al principio. Fue que Isabel, al regresar a la rutina de sus reuniones y sus decisiones, y el ritmo incesante de una empresa que no se detenía, ni cuando ella quería detenerse, se dejó llevar por el río de obligaciones como siempre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, en medio de una reunión con inversionistas un martes por la mañana, mientras un hombre de traje gris le explicaba los proyectos del próximo trimestre, Isabel se dio cuenta de que no estaba escuchando. Estaba pensando en cómo Clara recibía las flores del mercado, con las manos, sin guantes, sin importarle si le quedaban restos de tierra en los dedos, y en la manera en que el sol cayó sobre sus cabellos esa tarde en Coyoacán. Esa noche decidió no escribir, no porque no quisiera, sino porque la velocidad a la que sus sentimientos se estaban moviendo la asustaba. Isabel Montoya era una mujer que controlaba todo, sus finanzas, sus emociones, sus decisiones, su tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, algo estaba fuera de su control. Así que hizo lo que siempre hacía cuando no podía controlar algo. Lo alejó. La oficina se convirtió en su refugio durante esos días. Reuniones tras reuniones, llamadas que se encadenaban sin pausas, decisiones que se tomaban con la misma precisión de siempre. Su asistente, una mujer llamada Valentina que la conocía mejor que la mayoría de las personas en su vida, notó que Isabel estaba más agitada de lo normal, que sus respuestas eran más cortas, que los cafés que normalmente dejaba a la mitad terminaban vacíos. Valentina no dijo nada, porque conocía a Isabel lo suficiente como para saber que ésta no era la persona que pide ayuda cuando la necesita. Pasaron otros 2 días. Isabel revisó su teléfono más de lo habitual. Clara no escribió, no un solo mensaje, no una sola pregunta. Y lejos de sentir alivio por haber creado esa distancia, Isabel sintió algo que reconoció como lo que es cuando le falta a uno algo que todavía no admite necesitar. El jueves por la noche, después de una cena de negocios en un restaurante de la zona rosa donde los manteles eran blancos y las copas de vino costaban más que el grocerí semanal de la mayoría de las personas, Isabel llegó a casa, se descalzó en el ascensor y entró a su departamento con una fatiga que no era física. Se sentó en el sofá en la oscuridad y sacó el teléfono. Había un mensaje de Clara, enviado esa misma tarde, a las 4 en punto.
Mateo hizo un dibujo de ti. Dice que tienes un pelo muy bonito. Te lo mando si quieres verlo. Isabel leyó el mensaje 3 veces. Luego lo leyó 2 veces más. Y luego se quedó mirando la pantalla en silencio durante varios minutos, sintiendo algo expandirse en el pecho, algo cálido y un poco asustador. Al día siguiente le respondió: «Quiero verlo». Y esa misma tarde, después de cancelar una reunión con la mayor facilidad que jamás había experimentado en su vida profesional, se manilló hasta Coyoacán y se sentó en el mismo café de paredes azules donde Clara la estaba esperando. La conversación retomó exactamente donde la habían dejado, sin preguntas incómodas, sin el peso de los días de silencio. Así era Clara, o así Isabel iba descubriendo que Clara era. Alguien que no convertía los espacios en obligaciones. Alguien que no pedía explicaciones por las ausencias. Alguien que simplemente estaba ahí, como el sol está ahí en las mañanas. Sin condiciones, sin reproches, sin necesidad de ser agradecida por existir. Clara le mostró el dibujo de Mateo en el teléfono. Una figura de pelo largo, exageradamente largo, casi hasta el suelo, parada junto a otra figura más pequeña enfrente de lo que parecía ser un aeropuerto dibujado con una crayola azul. Isabel observó el dibujo durante más tiempo del que normalmente observa cualquier cosa, y cuando levantó la vista hacia Clara, sus ojos se encontraron de una manera que pareció durar más de lo que la lógica permitía. Esa noche decidieron caminar de nuevo. El oscurecimiento llegó rápido, como ocurre en Ciudad de México en esa estación, y las calles de Coyoacán se transformaron en algo diferente a lo que eran durante el día. Las lámparas de hierro, antiguas, pintadas de verde, encendieron una luz cálida que convertía cada esquina en un lugar íntimo. De lejos, llegaba el sonido de una guitarra tocando desde una cantina, y el aire olía a copal y a las tortillas que alguien estaba haciendo en una taquería pequeña cuya puerta estaba abierta de todas las formas. Clara le habló entonces de algo que Isabel había estado esperando escuchar sin saber exactamente que lo esperaba. Le habló de la música, no como tema de conversación ligero, sino como algo que había salvado su vida en un momento en que creía que su vida no valía la pena salvarse. Cuando todo se derrumbó, dijo Clara, y no explicó qué significa todo, porque no era necesario en ese momento. La música fue lo único que quedó, no como distracción, como ancla. Isabel la escuchó con una atención que no era solo intelectual sino física. Los ojos directos, el cuerpo inclinado hacia Clara, como si cada palabra fuera algo tangible que necesitaba captar con todo el cuerpo. Caminaron en silencio, durante un rato después de eso. No fue un silencio incómodo. Fue el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que han pasado de la cortesía a algo más cercano a la confianza. El aire de la noche se había enfriado un poco, esa temperatura que en Ciudad de México solo existe durante 1 hora entre el calor del día y el calor de la ciudad iluminada, y Isabel se cruzó los brazos no tanto por el frío, sino por esa sensación de estar más expuesta de lo que estaba acostumbrada a estar. Cuando llegaron a una glorieta pequeña con un árbol en el centro, un árbol que en abril estaría lleno de flores, y esta noche estaba solo con hojas oscuras contra el cielo, Isabel se detuvo. Se quedó mirando el árbol y dijo, sin mirar a Clara, algo que no había dicho en voz alta nunca antes: «No sé cómo vivir así». Clara no le preguntó qué significaba así. No necesitó preguntarlo. Solo se quedó a su lado, en la misma quietud, y el espacio entre ellas, que hacía un momento medía medio metro, se fue reduciendo sin que ninguna lo notara conscientemente, hasta que sus manos, colgando a los lados de sus cuerpos, casi se tocaban. Casi. Y en ese casi existió un momento en que el aire se hizo diferente, como si el mismo entorno reconociera lo que estaba pasando entre ellas,
y decidiera, por un instante, detenerse. Isabel llegó a casa esa noche con el corazón latiendo de una manera que no reconocía. Se sentó en su terraza con el vino que no bebió y miró la ciudad y pensó en los ojos de Clara y en el espacio entre sus manos y en la manera en que, por primera vez en su memoria, no tenía ganas de que la noche se acabara. Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Y en los comentarios cuéntame, ¿cuál fue tu momento favorito hasta ahora? La propuesta llegó un lunes por la mañana, en un correo electrónico con el asunto escrito en inglés. Como siempre sucede, cuando el dinero grande viene desde lejos. Una empresa tecnológica, con sede en Barcelona, quería que Isabel liderara su expansión para toda América Latina, un cargo que representaba no solo un aumento exponencial en sus responsabilidades, sino también un traslado completo a España, al menos durante los primeros 2 años. El número que escribieron en el correo fue tan grande que Isabel lo leyó 2 veces para asegurarse de que no había confundido cifras. Su CFO la llamó esa misma mañana. Es la oportunidad de una generación, Isabel. No exagero. Y no exageraba. Isabel lo sabía. Era exactamente lo que había perseguido durante los últimos 15 años. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, inclusive los de los sentimientos, los de las relaciones, los de las noches pasadas sola en una terraza mirando una ciudad que nunca la conoció realmente. Todo había llevado a ese correo electrónico. El problema era que la cosa que debería haberla hecho sentir triunfadora la dejó sintiéndose vacía. El viernes siguiente la vio a Clara, no en el café. Esa noche Clara propuso un lugar diferente, una pequeña cantina en la colonia Roma que servía mezcal en copitas de barro, y donde la música era tan alta que casi imposibilitaba la conversación, lo cual Clara parecía preferir esa noche, como si la música fuera un manto que las cobijara mientras ellas simplemente estaban cerca sin necesidad de decir demasiado. Isabel le contó sobre la propuesta hacia el final de la noche, cuando el mezcal les había suavizado los bordes a ambas, y la música se había vuelto más lenta, más íntima. Clara escuchó con los ojos directos, atenta, sin interrumpir. Cuando Isabel terminó, Clara asintió despacio. «Es muy importante», dijo. «Es lo que siempre quisiste, ¿verdad?» Y en la pregunta no había un reproche ni una insinuación, solo una pregunta real. Isabel dijo que sí. Y en ese momento fue verdad, al menos eso creyó. Clara sonrió. Esa sonrisa suya que no llegaba de golpe sino que se construía poco a poco, como la luz de un amanecer, y levantó su copa de mezcal. «Entonces brindemos». Y brindieron, y Isabel bebió, y sintió el calor del alcohol en la garganta, y miró a Clara, y pensó que algo no estaba bien, pero no supo identificar qué. Lo que pasó después fue tan gradual que Isabel casi no lo notó al principio. Clara siguió respondiendo a los mensajes. Siempre respondió, nunca dejó de hacerlo, pero las respuestas se fueron haciendo más cortas. Las sugerencias de verse se fueron espaciando. Cuando se veían, Clara estaba presente, amable, cercana, pero había algo, un centímetro de distancia que no estaba antes, un cuidado en la manera en que evitaba que sus manos se toquen, una sonrisa que llegaba un segundo tarde, como si Clara la estuviera revisando antes de dejarla salir. Isabel lo sintió primero como una sensación física, un frío en el estómago, algo parecido a la ansiedad, y luego como una certeza lenta y dolorosa. Clara se estaba alejando. No con drama, no con palabras, sino de la manera en que se alejan las personas que han aprendido a protegerse, sin ruido, sin escándalo, solo con distancia. Isabel conocía esa forma de alejarse. La había usado ella misma durante años,
con cada persona que se había acercado demasiado, con cada relación que había comenzado a importar más de lo que su plan permitía. Pero viéndola desde este otro lado, entendió por primera vez cuánto duele. Intentó traer el tema una noche, después de una cena que Clara había acortado más de lo normal. ¿Todo está bien?, le preguntó, y Clara dijo, sí, claro. Y en el sí claro había una verdad a media. Clara no estaba mintiendo exactamente, pero no estaba diciendo todo. Isabel lo supo, y no supo qué hacer con eso. Llegó a casa esa noche con una sensación que no podía vencer ni ignorar. Se sentó en el borde de su cama, en la oscuridad del cuarto, y los ojos de Clara, esa mirada que había sido tan cálida y que ahora se sentía inalcanzable, se quedaron en su mente como una imagen que no se puede borrar. El silencio del departamento, que antes era cómodo, se había convertido en algo pesado, como un aire que no se mueve. Isabel se quedó ahí sentada durante un buen rato, sin encender la luz, sin hacer nada, solo sintiéndolo todo de una vez. La tristeza, la confusión, y debajo de todo eso, una cosa que no quería reconocer todavía, porque reconocerla significaría que Clara importaba más de lo que su plan permitía. Y entonces, sin planificarlo, sin pensar en ello durante días como con todas sus decisiones importantes, abrió el cajón de la mesa de noche donde había guardado la carta. La carta que había encontrado en la mala esa primera noche, hace semanas que parecían meses. La carta que nunca había abierto. El papel era delgado, casi translúcido en los bordes por haber sido doblado tantas veces. La letra de Clara, esa misma letra que Isabel había visto en los márgenes del libro de poesía, llena la página de arriba a abajo, inclinada ligeramente hacia la derecha, como si las palabras estuvieran tratando de caminar hacia algún lugar. No era una carta dirigida a nadie. Era una carta que Clara había escrito para sí misma. Una reflexión, fechada hacía varios meses. En ella, Clara escribió sobre una noche en Viena, muchos años atrás, cuando se quedó parada en un escenario enorme, con la luz de 1000 personas sobre ella, sosteniendo sus manos temblorosas y sintiendo que esa cosa que otros llamaban éxito, esa cosa que había perseguido durante toda su vida adulta, no era lo que había imaginado. Escribió sobre cómo perdió todo lo que mattered mientras perseguía todo lo que parecía importante, sobre cómo eligió desaparecer, no por cobardía, sino para sobrevivir, sobre Mateo, y cómo la primera vez que el niño puso sus dedos en las teclas de un piano pequeño, Clara lloró de una manera que ningún aplauso la había hecho llorar, sobre cómo aprendió que la vida real es silenciosa, que el amor real no llega con aplausos. Isabel leyó la carta 3 veces. La sostuvo en las manos durante mucho tiempo después, mirando el punto fijo donde la luz de la mesita se perdía en la oscuridad del cuarto. Y entonces entendió, no solo el pasado de Clara, sino el miedo que Clara estaba tratando de esconder. Clara no se alejaba porque no le importaba, se alejaba porque la última persona que Clara había amado había elegido la ambición sobre ella, y Clara había pasado años construyendo una vida donde eso no podía volver a pasarle. Isabel cerró la carta y se quedó en la oscuridad mucho tiempo, pensando. 3 días Isabel no durmió bien. No fue un insomnio completo. Fue ese sueño fragmentado, el que deja el cuerpo más cansado que si hubiera estado despierto toda la noche. Se levantaba temprano y caminaba por su departamento con los ojos puestos en cosas que antes no veía. El vaso de flores que nadie ponía ahí por amor sino por contrato. Los libros que nadie leía. La silla del balcón donde solo ella se sentaba y siempre sola.
El espacio que había sido su refugio durante años se fue convirtiendo, sin que ella pudiera evitarlo, en un espacio que se sentía como un museo de una persona que ya no era. El cuarto día, un miércoles, a las 3 de la tarde, Isabel llamó a su CFO. Le dijo que había pensado mucho en la propuesta de Barcelona y que había decidido no aceptarla. El silencio al otro lado de la línea fue largo. El tipo de silencio que existe cuando alguien no entiende lo que está escuchando. Su CFO finalmente dijo: «Isabel, ¿estás segura?». Y ella dijo que sí. Y fue la primera decisión profesional que había tomado en 15 años que no se basó en datos ni en proyecciones ni en estrategias. Se basó en la carta de Clara, en el dibujo de Mateo, en el olor a copal en las calles de Coyoacán. Esa misma tarde, se maneló hacia el barrio donde vivía Clara. La calle era pequeña, estrecha, con casas de adobe antiguas que los años habían teñido de un naranja desteñido, y que las bugambillas, esas flores que crecen con una energía casi imposible de contener, cubrían de un violeta profundo. Isabel conocía la dirección. Clara se la había dado semanas atrás, en uno de los momentos en que Isabel la llevaba a casa en el auto, pero nunca había entrado. Solo la dejaba en la esquina, y Clara caminaba el resto sola, porque eso es como Clara era. Alguien que no pide más de lo que necesita. Se bajó del auto y caminó hasta la puerta. Una puerta de madera oscura, un poco gastada en los bordes, con una pequeña maceta de albahaca en el escalón. Isabel se quedó frente a ella por unos segundos, no porque no supiera qué hacer, sino porque quería grabar ese momento en la memoria antes de que cambiara todo. Y luego tocó. Clara abrió la puerta, y su cara pasó por varias cosas en menos de 2 segundos. Sorpresa, confusión, algo que parecía miedo. No miedo a Isabel, sino miedo a lo que la presencia de Isabel en ese lugar podría significar. Se quedó de pie en el marco de la puerta, con los brazos ligeramente cruzados, no de manera defensiva, sino de la manera en que alguien sostiene algo frágil que no quiere romper. Isabel no traía un discurso preparado. No había necesitado uno, porque durante esos 3 días de sueño fragmentado, había pensado mucho en la manera en que Clara se comunica, sin excesos, sin dramatismo, sin artificio. Así que cuando habló de la misma manera. Le dijo que había leído la carta. La cara de Clara cambió, no con un gesto grande, sino con un leve movimiento de los labios, como si alguien hubiera tocado algo muy delicado dentro de ella. Isabel siguió hablando. Le dijo que entendía, que no iba a Barcelona, que había llamado esa mañana y que había dicho que no. Clara abrió la boca para decir algo, tal vez para protestar, tal vez para preguntar si estaba segura. Pero Isabel la interrumpió. No con palabras fuertes, sino con la honestidad que había tardado 39 años en aprender a usar. Le dijo que no quería volver a su departamento vacío, que por primera vez en su vida había encontrado un lugar donde no necesitaba ser la persona que todos querían que fuera, que esa persona era la persona que estaba frente a ella. Clara bajó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Se mantuvo, de la manera en que se mantienen las personas que han aprendido a sostener las cosas solas durante mucho tiempo. Cuando volvió a mirar a Isabel, en sus ojos había una pregunta que no dijo en palabras. ¿Estás segura? Isabel respondió que sí, no con la voz, con la manera en que la dijo, simple y tranquila, sin sombra de duda. De adentro llegó un sonido. Las teclas de un pianito, tocadas con dedos pequeños y sin orden particular, como una melodía que solo existe en la imaginación de un niño de 5 años, que está descubriendo que los sonidos se pueden crear. Clara se movió hacia un lado, y Isabel entró al apartamento. Era pequeño, cálido,
lleno de vida, de la manera en que los lugares llenos de personas que realmente viven en ellos están llenos. Había dibujos pegados en las paredes, algunos de Mateo, algunos tal vez de otros niños que Clara enseña. Había libros en todas partes, en estantes, en mesas, apilados en las esquinas. Había una planta grande junto a la ventana que recibía la luz de la tarde y la convertía en algo dorado. Y había un olor, algo cocinando, algo que olía a casa de la manera más simple y más poderosa posible. Mateo los vio entrar y dejó de tocar el pianito por un momento. Los observó con esa seriedad que los niños tienen cuando están evaluando algo importante. Luego miró a Clara, y Clara le sonrió, y Mateo volvió a tocar, como si la presencia de Isabel en ese lugar fuera la cosa más natural del mundo. Clara se sentó en el sofá pequeño. Un sofá de 2 personas, de un color azul deslavado, que combinaba con las paredes, y Isabel se sentó a su lado. El espacio entre ellas, esta vez no fue 1 centímetro. Fue menos que eso. Fue nada. La mano de Clara encontró la de Isabel. Despacio primero, como si estuviera midiendo si era real, y luego con una certeza suave, con los dedos entrelazados de una manera que pareció encajar, como algo que desde hace mucho tiempo estaba esperando encajar. Isabel observó a Mateo tocando sus melodías de desorden, y a Clara a su lado, y la luz del atardecer que entraba por la ventana y que convertía todo en algo cálido y dorado, y sintió, por primera vez en 39 años, que estaba exactamente en el lugar donde pertenecía. No por el lugar mismo, sino por la persona a su lado, por la persona que le enseñó, sin proponerse enseñar nada, que la vida no se mide en éxitos, ni en vuelos, ni en departamentos impecables, que la vida, cuando de verdad se vive, es silenciosa, imperfecta, llena de tinta en los dobladillos y de macetas de albahaca en los escalones. En algún momento, sin que ninguna lo dijera, Isabel pensó en la mala que había tomado por error en el aeropuerto, la mala que había cambiado todo. No por magia, no por destino, por la suma de pequeñas decisiones. La decisión de devolver la mala, la decisión de tomar un café, la decisión de caminar en lugar de manejar, la decisión de quedarse. Cada una un paso pequeño que, encadenada con las demás, forma el camino más importante que una persona puede caminar. Si te llegó al corazón esta historia, suscríbete al canal y deja un comentario contándome cuál fue el momento que más te tocó. Esas historias existen por ti.